Estábamos en otro vídeo con mi abuelo, con Manolo Fuentes, forense, etcétera. Entonces, os dije por Insta que me pusierais preguntas que interesantes, que lo podíais hacer. Entonces vamos a preguntarte cosas, ¿vale? A ver, pregunta Amico de Historian y Aranchulag. Dice, ¿cuál es el caso más raro que ha tenido? Raros he tenido muchos. Quizá el más raro es personas que no se han llegado a resolver, de un caso de una persona que apareció tirada en el suelo de la calle, que después al investigar y al inspeccionarla vimos que tenía una sección en el cuello y que se había tirado de un tercer piso. Y al parecer encontramos el local lleno con un charco de sangre, donde se había autolesionado. Pero lo curioso del caso es que no apareció el arma. Indudablemente, si uno se autolesiona, el instrumento que se produce, que usa para autolesionarse, tenía que ser, pero sin embargo no se tiene. Pero todos los síntomas coincidían en que el suicidio quedó sin resolver, a pesar de las investigaciones que al mismo tiempo hacía la policía, el juez y el forense, que entonces en todo caso era yo. El sitio donde estaba el charco de sangre, en las escaleras en las que había gotas de sangre, y el piso donde desde la barandilla había restos de sangre. Y en la subida había gotas de sangre circulares y oblicuas, lo cual indica mucho, ¿no?, que la sangre había caído perpendicular o había sido lanzado. En fin, una serie de detalles que al final no se descubrieron, claro. Otra pregunta. Pregunta CHSCHN. ¿Cuánto ha tardado el caso más largo y qué factor y por qué fue tan largo? Pues uno de los casos más largos fue un caso que encontramos tirado en un bosque a un cadáver envuelto en una lona y que tenía, después cuando se hizo la inspección y que tenía varios disparos en el cuerpo y en el cráneo. Para mayor certeza de que la autopsia fuese más correcta, se trasladó a Barcelona para que allí la investigación forense fuera más completa. Y allí hicimos la autopsia, en donde sí que había aparato de rayos X, porque a veces los restos de las balas, es difícil de encontrar, incluso aunque sea dentro del cráneo, ¿entiendes? Porque están todo mezclado con el magma del cerebro. Pero si usas rayos X, entonces lo localizas. Bueno, fue un trabajo muy penoso, muy largo, y al fin pues se llegó a identificar quién fue. Creo que se llegó, porque al final yo no supe el final, de que se llegó a descubrir quién lo mataron, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que había sido un ajuste de cuentas, pero en fin, más detalles no conseguí decirlo. También pregunta Cristian, ¿cuál es el caso más satisfactorio? El caso más satisfactorio quizás sea el del que encontramos en la acequia, por la suerte de haber encontrado o fijarnos en los datos de los nudos y de los aquellos que, por cierto, el juez que lo investigó y el fiscal nos felicitaron personalmente. Lo había hecho la autopsia yo y un hijo mío que también actuaba como forense en aquel entonces. Eso está explicado en el vídeo anterior. Vaya, habrá que verlo. Vale. Pregunta a Mari FC. ¿Qué piensa de las series actuales americanas de forenses que están tan de moda? Pues simplemente que son pura ideología. Quiero decir que tienen tantos medios para usar en la práctica de la autopsia, que para España queda en la estratosfera. Aquí no disponemos ni una mínima parte de todos esos medios, pero cada uno tiene lo que tiene.
y hay que ajustarse a ellos. Pregunta Mimi6678. ¿Cómo se defiende un forense de las situaciones tan trágicas que vive en su trabajo? O sea, ¿cómo te tomas Pues simplemente el no pensar y dejar los sentimientos un poco aparte, porque lo más penoso y lo más es precisamente cuando uno tiene que hacer autopsia a un niño pequeño. Se ve con gran pena un niño pequeño que no tiene defensas, que haya sufrido tantas desgracias, etc. Y tener que abrirlo y tener que lucharlo es muy penoso, pero hay que concienciarse de que alguien tiene que hacerlo. Y los forenses precisamente están dedicados a investigar sobre los cadáveres. Otra pregunta. Dice Mayfield, ¿cómo es la sensación de ver un muerto por primera vez? Pues simplemente por primera vez es como en todo, te impone. Es como cuando uno estudia medicina, el primer año en que tiene que hacer disecciones en cadáveres, a veces no puedes comer en un par de días, pero después con el tiempo hasta te tomas un bocadillo haciendo una disección. Y es la costumbre que vas adquiriendo, afortunadamente, porque si no sería una tragedia el que tuviese siempre tan deprimido por eso. Pero es así la vida. Pregunta Carmen Fuentes M. ¿Ha quedado algún crimen sin resolver? Indudablemente muchos. ¿Sí? Eso es indudable. Ya sea por falta de medios, ya sea por falta de profesionalidad, o por falta de constancia en seguir investigando. Pero a veces no se puede conseguir todo. Eso es una realidad, como es en el curar a las mismas personas. A veces se pueden curar, a veces no. Todo hay un límite. Somos humanos y tenemos nuestros defectos, indudablemente. Vale. Pregunta Esther Colt. ¿Se acuerda de la primera autopsia profesional, fuera de la universidad, que hizo? Cuando era forense, sí. Precisamente yo empecé a ejercer como forense en un pueblo en Galicia, en Muros, donde antes había estado mi padre de forense y después yo. Pues allí fue mi primera autopsia oficial, precisamente de un ahorcado que era relativamente corriente allí en los pueblos. Penúltima pregunta. @Marina F. Costa dice, si tu padre no hubiera sido forense, ¿a qué te habrías dedicado? Pues no lo sé exactamente, porque yo en realidad vocación no la tenía definida. ¿Se puede tener vocación de forense? Lo que pasa es que después, al ejercer la medicina forense, sí que me ha interesado y sí que me ha gustado. Sobre todo el resolver casos, no resolverlos yo, sino dar motivos o buscar señales que puedan investigar las cosas. Es verdaderamente emocionante cuando hay que investigar en la autopsia de un crimen, de un asesinato. Es indudablemente porque no solamente nos dedicamos a hacer la autopsia con detalle e investigar, sino incluso se comentan con los policías judiciales y con los jueces detalles, etcétera, que desde el punto de vista forense pueden coincidir o no con los investigadores judiciales. ¿Entiendes? El mismo hecho de que una sangre sea redonda o sea oblicua indica mucho de cómo ha sido producido de una forma. Un mismo incisión o una mismo, pues es tremendamente interesante el saber si fue producido en vida o fue producido en muerte, de qué forma ha sido producido, de la derecha hacia la izquierda, cuál es el principio y cuál es el final, etc. Son especialidades propias de la forensía y que son tremendamente emocionantes cuando está en juego el descubrir quién pudo haber ejercido ese crimen o ese delito. Vale. Y última pregunta, que te la hago yo. ¿Qué consejos le darías a los nuevos forenses? Simplemente que tengan una gran afición y que dejen el egoísmo propio que tenemos todos.
que seamos eficaces en nuestra labor y que dejemos siempre fuera el orgullo de ser mejores que los demás. Simplemente el cumplir con nuestro deber de una manera constante y eficaz. ¿Quieres decir algo más antes de despedir? Pues sí, el que la afición a la forensía que sea cada vez mayor, porque tiene mucha eficacia y todas las ramas de la medicina son complementarias en la investigación forense. La misma odontología, que parece tan alejado de eso, es tan esencial en la investigación forense que es imprescindible. Lo malo que tiene de la forensía que, claro, tienes que ser primer médico y después tienes que hacer una oposición. Que oposición, claro, como todas las oposiciones, pues es uno contra mil, claro. Pero, ya digo, con codos y esfuerzo perseverante se puede conseguir todo lo que uno desea. Eso creo y eso espero. Vale. Vale, pues gracias, abuelo. No hay de qué, señores, Si tenéis más preguntas podéis hacerlas. Y otro día, si veo que acumulamos muchas, hacemos otra parte. O sea que, gracias, abuelo. Vale. Venga, joder.